nombre es Claudia, soy esposa del pastor Alberto de Capilla Calvario Santiago. Tenemos más de 30 años de casado. Tenemos 31 años ya en el ministerio. Como estuvimos sirviendo al Señor 28 años desde que Dios me llamara al ministerio. Tengo 3 hijas y una cuarta que es postiza, pero es hija igual. Y todas sirven en el ministerio también. Así que esa es un poquito mi historia. Estoy muy contenta de venir y poder compartir lo que el Señor me ha puesto en el corazón, compartir con ustedes. Espero que sea una gran bendición. Y hoy día vamos a ver esta hermosa mujer que se llama Priscila y tiene por título Una buena maestra. ¿Por qué nosotros podemos ahí decir que Priscila y Aquila, una pareja poderosa en Dios? ¿Por qué hablamos de una pareja al nombrar a Priscila si vamos a estudiar de Priscila? Porque Priscila no es sin Aquila en esta historia. En todas las partes que nosotros vemos en la Escritura vemos a ella junto a su esposo. Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, Priscila y Aquila, siempre están juntos, ¿ya? Por eso es importante y por eso la hemos puesto ahí con su esposo. Y ahí la importancia es de esta pregunta que sigue, que es un punto que vamos a ver dentro del tema y espero que podamos cubrirlo. ¿Con quién te casarás o con quién te casaste? Priscila, el nombre de ella, me voy a poner los ojos. El nombre de ella en latín significa la que es venerable y en otros significados más comunes significa aquella que es bella y servicial. Es interesante el nombre de ella, que comienza como una protagonista dentro de algunos versículos bíblicos que nosotros encontramos en la historia, porque es Pablo el que la pone como personaje principal. Y si nosotros consideramos que en ese tiempo los hombres eran muy machistas y en la cultura de la mujer, la cultura hebrea, las mujeres no eran de mucha importancia, siempre estaban como atrás e incluso no se nombraban ni se contaban como número. Cuando nosotros vemos que se convirtieron 5.000 en la Biblia, no estaban contabilizadas las mujeres, pero por eso es importante, porque ella fue una mujer muy activa, por lo que vemos en su carácter, y comprometida. Entonces ella fue una mujer predominante dentro del desarrollo misionero de la obra que Dios estaba haciendo por medio de Pablo. Entonces vamos a conocer un poco de ella. Vamos a leer capítulo 18 de Hechos, del versículo 1 al 3. Dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces la primera cosa que podemos ver aquí, que Pablo ya venía haciendo su obra misionera, venía desde Atenas y llegó a Corinto. En Corinto se encontró con este matrimonio que venían desde el Ponto, o sea, habían nacido, allá eran judíos, pero habían nacido del Ponto y era una provincia de Roma. Y Claudio, que era el emperador en ese momento, había echado de Roma a todos los judíos, porque los judíos, que saben, los que eran religiosos, siempre estaban peleando, especialmente en ese momento, con los que eran los del camino, los creyentes, ¿cierto? Y por esa razón fueron echados de Roma, y se encontró entonces con esta pareja, y dice que tenían el mismo oficio. Ustedes recuerden que ellos, como cultura, los padres enseñaban un oficio a los hijos, ya sea que ellos fueran muy capacitados intelectualmente, pero si a ellos les llegaba a faltar su trabajo, tenían algo con que sostenerse, sustentar sus vidas. Por lo tanto, ellos trabajaban en lo mismo y se encontraron haciendo tiendas, y ahí vemos que eran tiendas, no tiendas de vender, como en otros países se nombran las tiendas como los almacenes, pero son tiendas para vivir, que tenían ellos en ese tiempo. Sí. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice que esta era una pareja útil. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con ellos Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, no quiso más, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. De Éfeso, Pablo regresa entonces a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Ok? Yo estoy leyendo rápido porque tengo un poquito de tiempo, pero yo les voy a explicar un poco lo que leí. Partamos del principio. Dice que Pablo se detuvo con ellos, estando con Priscila y Aquila, como les decía, que tenían el mismo oficio. Estuvieron 1 año 6 meses con él, aprendiendo de él, viviendo con él. Y dice que después de él se despidió de los hermanos porque decidió seguir su camino, porque había hecho un voto para ir a Jerusalén. Porque ustedes recuerdan que ellos iban a celebrar la fiesta, 3 fiestas celebraban en el año los judíos, que era la fiesta de Pentecostés, de Pascua y de los tabernáculos. Pero se cree que en este caso iba a celebrar la fiesta de Pascua, porque había hecho un voto que era parte del voto nazareo, pero él no era nazareo, sino que hizo un voto que era parte que se rapaba el pelo, tenía que llevar al templo su cabello y todo eso. No lo vamos a entrar en el tema, pero de eso se trata. Pero dice que él dejó allí, navegó y dejó allí a Priscila y Aquila. ¿Por qué los dejó ahí? Porque ellos tenían que cumplir un propósito ahí. Recuerden que Éfeso era una iglesia que ya estaba establecida. Por lo tanto, él dejó este matrimonio allí. Y conociendo a Pablo, Pablo no viajaba con cualquier persona, mucho menos si no fueran capacitados por él, porque recuerden que cuando Juan Marcos se quiso ir, porque que quiso ver a la mamita, se devolvió en su viaje misionero, él después no quiso seguir más adelante con él. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado, porque no tenía la misma visión, seguramente no tenía el mismo ánimo de caminar y avanzar en el ministerio. Y él tenía un plan de avanzar, por lo tanto llevó a Priscila y Aquila, que se quedaron allí. Entonces dice que los hermanos le rogaban que se quedara con él, pero él no quiso quedarse porque tenía que hacer eso. Era judío, él enseñaba la palabra, él tenía que transmitir la enseñanza, era un fariseo reformado, pero al fin y al cabo cumplía con sus ritos, ¿cierto? Sigamos. Dice en el versículo 24, para que avancemos. Dice, llegó entonces a Éfeso. ¿Quién estaba en Éfeso? Priscila y Aquila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía... no, ya lo habíamos leído. Sí, es que ya está avanzada hasta el 28. Ya está avanzada. Y queriendo el pasar a Acaya, los hermanos se animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué había pasado aquí? Quedó entonces Priscila y Aquila en Éfeso, ¿cierto? Y dice que llegó un hombre que venía de Acaya, era Apolos, y era un hombre, ¿puedes ponerlo nuevamente? ¿Atrás? Entonces dice que era natural de Alejandría. Alejandría podemos decir que era un lugar universitario, con mucha cultura, gente muy capacitada. Entonces era un hombre que tenía una gran capacidad de entender las Escrituras y todo. Dice que era natural de Alejandría y que era un hombre preparado, ¿cierto? Era un hombre elocuente, dice ahí, era un hombre elocuente que hablaba fervorosamente, tenía un espíritu fervoroso, poderoso, hablaba bien, enseñaba bien, era un hombre que era un orador y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Dice, pero que tenía una tranca, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Pero le faltaba que el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, y eso él no tenía. Entonces dice que él comenzó a hablar con denuedo, con valentía en la sinagoga. O sea, no era cualquier persona, porque cualquier persona no entraba a la sinagoga a enseñar. Y dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, que estaban ahí, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Puede avanzar? Y queriendo pasar acá, ya dice, los hermanos le animaron y lo siguieron. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cuando le dieron, ellos hicieron algo importante, lo tomaron a un lado y le explicaron
más exactamente, o sea, le expusieron más exactamente la palabra. Yo no sé por qué en algún momento él se perdió, porque él conocía el Evangelio, él conocía la palabra de Dios, conocía de Jesús, las profecías, conocía todo, pero en algún momento se perdió, y se perdió a lo mejor porque no sabía qué había pasado con Jesús, que no creo que haya sido eso, porque en toda la región se propagaba lo que había pasado con Jesús. Pero yo creo más que nada, él no veía a Jesús en las Escrituras como el día de hoy nosotros vemos que muchos judíos todavía no ven a Jesús en las Escrituras. Entonces yo creo que eso era lo que pasaba y eso es lo que hicieron ellos. Le llamaron a un lado y le explicaron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué pasó con él? Dice que él seguramente recibió, porque estuvo con él y le animaron, dice, queriendo ir a calle o seguir caminando en el plan que él tenía de ir y presentar lo que él conocía de Dios. Dice que los hermanos le animaron a seguir caminando, le animaron para que él avanzara en su trayectoria, pero también que los hermanos le recibieran allá. Le mandaron cartas y dice que la llegada de Apolos allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. ¿A quiénes? A los creyentes. Fue de gran provecho. Y con gran vehemencia dice que refutaba públicamente, o sea, con gran vehemencia, con gran fervor, con gran verdad, con gran preocupación, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ve, ahora había cambiado, él ahora había entendido la obra de Dios y ahora él era una persona poderosa para explicar el Evangelio de salvación a esta altura. Y dice que él refutaba. ¿Qué era refutar? Refutar es decir, estás equivocado. Eso es lo que él hacía públicamente a los que eran de la religión judía, y dice que él defendía por las Escrituras. Entonces, que Jesús era el Cristo. Y esto es importante porque aquí vemos a los primeros apologistas, ¿cierto? A los primeros defensores de la fe. Priscila y Aquila, y ahora Apolos. ¿Qué podemos aprender de ellos entonces? ¿Qué podemos aprender de ellos entonces? En lo que vimos anteriormente. Que esta es la manera que nosotros tenemos como mujeres de aprender, de enseñar a otros, porque vemos que el carácter de ella y de él, que no dijeron, Pablo, o sea, Apolo sabe, dijo, y hasta ahí nomás conoce la versión de la Escritura, no le digamos nada, quedémonos callados, que sigan más equivocados. No, ellos hicieron algo que hizo Pablo con ellos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo invirtió tiempo en ellos. Pablo se entregó su conocimiento a ellos para que ellos también pudieran crecer y pudieran avanzar. Y es lo que nosotros debemos tener como visión también, que otros también aprendan de Dios para que ellos también puedan avanzar. Y que si yo tengo un recurso mayor, donde yo veo una proyección, un potencial en una persona que puede ser un buen maestro, que puede llegar a hacer grandes cosas, yo tengo que aportar y ayudar a eso. Es lo que ellos hicieron. Otra cosa muy importante también, que es que cuando nosotros necesitamos sacar del error a otros, es importante que sea por las Escrituras. Y por eso necesitamos aprender de las Escrituras. Ellos habían tomado tiempo, Pablo tomó tiempo con ellos tomaron tiempo de conocer a Dios, conocieron a Dios y pudieron hacer este trabajo con Apolos. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos ver de ella? Características de ella. Priscila. Vemos que ella era una mujer trabajadora, porque tenía un oficio, ¿cierto? Trabajaba al lado de su esposo. También vemos otra característica de ella, era una mujer hospedadora, porque se encontró con alguien que necesitaba, que en este caso era Pablo, y lo llevó a su casa, ¿cierto? Estuvo con él viviendo 1 año y medio. Una pareja llena de talentos y también habilidades, y ¿por qué no? Dones. Porque aquí podemos ver sus dones ejercidos, ¿cierto? Al hablar a Apolos. Entonces lo que podemos ver que ellos crecieron junto a Pablo, se desarrollaron. Entonces es importante para nosotras como mujeres, cuando nos tengamos la oportunidad de crecer también, que no sea, porque nosotros no vemos que era Aquila y Pablo estudiando, y su esposa cocinando, y su esposa criando hijos, o cuidando hijos. No quiero decir que eso sea malo, estoy diciendo la importancia que ella tuvo. No dice aquí que tuvieron hijos, o que tal vez no tenían, no sabemos si llegaron a tener, pero la importancia que ellos tuvieron de prepararse con Pablo y aprovechar el tiempo con él. ¿Qué hicieron ellos entonces al tener un maestro en casa? Aprovecharon todo. Imagínense todo lo que Pablo pudiera haberles enseñado a ellos, porque Pablo dice por ahí que era un ratón de biblioteca, ¿cierto? No había libro que ya pudiera leer, encontrar. Y también la información del conocimiento del Señor, porque él estuvo 3 años antes de comenzar su ministerio preparado, 3 años y medio preparado por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, había tanto que aprender de él.
Y eso es lo que ellos recibieron y aprendieron. Y eso es una buena característica también de una persona, de querer aprender y desarrollarse. Porque hoy día vemos que muchas mujeres dicen, no, pero es que otra vez van a volver a enseñar, y incluso no, y con tareas no, porque nosotras tenemos que aprender. Porque si tú dejas de aprender, tú dejas de crecer. Y eso es lo que vemos en ella. Otra característica de ella es el carácter equilibrado que ella tenía, un carácter prudente y correcto, que no tenía mayor concepto de sí misma, porque no la vemos a ella como, cállate Aquila, yo voy a hablar aquí, o ella tomando la iniciativa. Eran los dos, ¿cierto? Porque ¿cómo hablaron a Apolos? Con respeto, porque lo tomaron a un lado. No fueron y le dijeron, tú estás equivocado, ¿cierto? Lo llamaron a un lado y estuvieron con él y le expusieron, no lo dejaron mal ni se burlaron. Eso es importante, sino que le instruyeron, le capacitaron para que él saliera del error y avanzara en su ministerio, para que fuera algo mejor. Entonces esta era una pareja útil, que desarrolló su llamado, especialmente ella. Ella desarrolló su llamado y su servicio al Señor. Ella estaba súper compenetrada con la obra de Dios. Ella sabía muy bien lo que Dios quería para ella y ella lo hacía. Eso podemos ver. ¿Y por qué decíamos que ella tiene un carácter muy prudente y todo? Porque ella, como judía, ella se preocupó de aprender, de estar a la altura, porque recuerde que lo que dije al principio, las mujeres no tenían un lugar, por lo tanto ella alcanzó el lugar, porque ¿quién la nombra aquí? Pablo. Pablo la nombra a ella como la primera. Entonces también podemos ver que era una mujer sujeta, porque recuerde que el que puso que la mujer tenía que enseñar en silencio fue Pablo. Por lo tanto tenía que ser una mujer sujeta, porque si no hubiera sido así, olvide lo que Pablo hubiera puesto su nombre primero. Tiene que haber sido así. Entonces fueron una pareja útil al Señor. Y Pablo la incluye en esta labor y dice que ellos eran una pareja ministerial. ¿Por qué? Porque dice que eran sus colaboradores en Cristo Jesús. Fueron personas entonces comprometidas, fieles, serviciales y leales. Y ella era, porque recuerde que en una de las escrituras, también en uno de los versículos dice que hubo una iglesia en su casa, ¿cierto? Había una iglesia en su casa. Por lo tanto, ella también era una persona que estaba comprometida, porque en ese tiempo la gente se juntaba todos los días, no como ahora que van ciertos días. Pero imagínense ustedes tener una iglesia todos los días en su casa. Tiene que haber tenido un compromiso de servicio. ¿Se imagina usted en su casa, especialmente las que son fanáticas con el aseo? O las que siempre andan preocupadas por la plata, las que son coñetes apretadas. ¿Se imagina usted? Difícil. Pero ella no estaba pensando en eso, porque tenía muy claro cuál era el llamado y el propósito de Dios para su vida. Entonces vamos viendo cómo en una amistad tan sencilla, que se encontraron a lo mejor haciendo una mini pyme, estaban ellos ahí haciendo carpas y todo, se encontraron y fue creciendo su amistad y se fue desarrollando. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también. Porque ¿qué debemos aprender nosotros? Que es importante que si nosotros llegamos a una iglesia, tenemos personas amigas que pueden ser nuestros líderes, nuestros pastores que están ahí, de hacer una amistad y crecer en esa amistad y desarrollarse. ¿Para qué? Para que podamos aprender. Y también porque hay recursos que tenemos en la iglesia, que la iglesia lo da. Por ejemplo, es importante los discipulados de pareja. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en nuestra iglesia, que hayan discipulados de parejas. Porque normalmente uno discipula al hombre o a la mujer o nuevos creyentes, pero es importante el discipulado, porque es importante que las parejas crezcan juntas también. Es importante porque pueden llegar a hacer un gran trabajo en la obra de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces hay capacitaciones que se dan. Vamos a estudiar el método inductivo. ¿Quiénes se inscriben? Los hombres. Vamos a hacer un curso de estudio bíblico. ¿Quién se inscribe? Los hombres. Vamos a trabajar las mujeres. ¿Quién se inscribe? Los hombres. ¿Y las mujeres? No, porque piensan que para ella no es. Pero vemos aquí para ella, para Priscila no había límite. Entonces es importante que nosotros crezcamos también en esto. En Capilla Calvario Gará, que somos nosotros, por lo menos estamos intentando hacer también otro tipo de capacitación bíblica que tiene que ver con los ministerios, que uno tiene que seguir desarrollándose, por lo menos cuando uno va a estudiar, trabajar en el ministerio, por ejemplo, de músico. Es importante también que la persona que es músico sepa por qué está ahí, que no es un músico, sino un adorador. Y hay una gran diferencia, porque nosotros lo partimos viendo a través de la escritura desde Abel en adelante. Vemos qué significaba ser un adorador, y que el cantar solamente es una expresión de adoración, pero el adorador es la vida, es la prioridad para Dios, lo mejor para Dios.
porque cuando los levitas iban a servir al templo no venían a última hora poniéndose la ropa en el camino y viendo qué iban a poner. No, ellos desde su casa venían preparados con su ofrenda, con su ropa, con todo, desde su intimidad. Venían preparados a servir. Entonces, por eso nosotros necesitamos seguir capacitándonos para poder hacer un trabajo efectivo en la obra, para poder hacer un trabajo efectivo en los ministerios. Y también capacitar a maestros, porque esto es lo que vemos en ellos. Aquila y Priscila fueron discipulados por Pablo, fueron desarrollados en el ministerio, fueron avanzando, entendiendo su llamado, su ministerio, pero luego también quisieron capacitar a otros. Y esta es la parte que a veces no hay réplicas. ¿Por qué? Porque a veces queremos que la gente solamente dependa de nosotros. Yo lo hago bien, entonces no, que todos me pregunten a mí y que todos vengan a mí. No. La idea es replicarse. La idea es que lo que yo sé, yo lo pueda aprender, enseñar a otros, transmitir a otros. Por eso yo debo entenderlo muy bien, por eso son estas capacitaciones. Debo entenderlo muy bien para poder hacer este trabajo y que otros crezcan también y avancen también en su llamado, donde quiera que sea también. Pero lo más importante de esta capacitación es la intimidad. Es mi tiempo de estudiar, mi tiempo de comunión personal. Y créanme que Priscila lo tenía, porque ella sabía, porque si no hubiera sido así, Pablo no la habría considerado. Pablo no habría considerado a Priscila, pero ella tenía la comunión con Dios porque entendía muy bien, porque en su vida, en su obra, en lo que ella hacía, demostraba que sí conocía a Dios, por el llamado, por el compromiso que ella tenía. Y esto es importante, porque el estudio de la palabra, el estudio personal nos va a hacer crecer y entender qué es lo que debemos hacer y a la altura que nosotros debemos estar como mujeres. Porque ella aprendió a qué altura tenía que estar. ¿A la altura de quién? De Pablo, de Apolos, de su marido, ¿cierto? Ella no estaba inferior, ella tenía un conocimiento, y eso a veces a nosotros nos falta, porque queremos estar en la casita nomás porque es mucho más cómodo. Pero debemos llegar para poder también cumplir el desarrollo, para saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para saber cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Principios a practicar entonces, que nosotros no podemos olvidar: ser discípulos, capacitarnos en los ministerios, en lo que Dios nos ha llamado, y capacitar a otros. Esos son principios que no podemos olvidar. Multiplicador de multiplicadores. Eso es lo que nosotros debemos llegar a hacer. Ahora, vamos a hacer una introspección. Una pregunta: ¿con quién me casaré? Yo no sé cuántas mujeres solteras hay aquí. ¿Hay solteras o no? ¿Hay más? ¿Todas casadas? Hay solteras. Bien. Entonces, mi pregunta: ¿estoy capacitándome en la etapa de soltería para ser una servidora de Dios y más adelante ser una idónea ministerial? ¿Desarrollo mis dones y talentos y habilidades? ¿Y en quién estoy poniendo mi mirada? Primero, la pregunta es si yo me estoy capacitando como persona individual y como soltera, porque a veces nosotros pensamos que la soltería solamente es un paso de espera, de quietud, donde yo tengo que esperar que llegue un hombre a mi vida y me valide para yo ser recién la esposa de alguien y recién sepa dónde yo debo servir y cómo desarrollar lo que Dios me ha dado a mí en forma personal. Pero no es así. Por eso muchas mujeres solteras se deprimen cuando están solteras, andan buscando por aquí y por allá, se equivocan también. ¿Por qué? Porque no ocupan su tiempo donde la Escritura dice, en Corintios dice que la mujer soltera debe estar buscando al Señor, amando al Señor, preocupándose de servirle a Él. Y Dios a uno le va a dar las capacidades, ¿cierto? Nos va a desarrollar. ¿Para qué es importante desarrollarse ministerialmente? Para que cuando llegue el marido y la vea linda, preciosa, y diga que no, uy, pero es linda, preciosa, pero no puedo decir nada más que eso de ella, es por lo mismo, porque muchas veces solamente las mujeres tienen la cabeza solamente para usar el pelo, pero no es para eso. Es un chiste, pero es verdad. Entonces, es importante desarrollar su ministerio y lo que Dios le ha dado a ustedes, para esperar con paciencia y no estar ansiosa, y para estar preparada para que cuando llegue ese hombre no diga. Porque mire, un hombre que tiene visión, y yo lo he escuchado, los hombres que tienen visión y tienen llamado de Dios, y ven a una mujer que es muy linda y dice, sí, pero yo me voy a embarcar en esto, porque voy a tener que esperar muchos años para que ella se desarrolle, para que ella crezca, para que ella avance, para que recién por lo menos tenga un poco de fe y crezca, para que recién aprenda a tener su devocional, para que recién aprenda a saber dónde están los libros de la Biblia. Entonces no, porque él quiere avanzar como Pablo. Recuerde que hay hombres como Pablo que querían avanzar en su ministerio y necesitan una mujer que está avanzada. Por lo tanto, cuando usted se prepara en el Señor, crece, avanza, cuando llegue ese hombre usted ya está lista para avanzar con él.
Y él no se va a quedar, porque yo lo he visto, hombres que simplemente se han casado con la bella y han terminado con la bestia, porque al final los ha terminado sacando del ministerio. Porque si ellos tienen problemas y no hay un entendimiento del ministerio, ¿qué pasa? El hombre tiene que tener orden en su casa. Entonces, si ya no avanza y no camina, no está en su casa, ¿qué tiene que hacer? Dejar el ministerio. Entonces, por eso no es bueno. Y ahí la pregunta. Bueno, ya hablé de los dones y los talentos y habilidades que son importantes desarrollar. Entonces, ¿en qué estoy poniendo mi mirada? Es también de suma importancia que usted tenga ojo en quién pone su mirada, porque es verdad que faltan nombres. De verdad, en todos lados faltan nombres, pero no vamos a ponerlo la mirada en un nuevo creyente, por lo menos que no tenga las capacidades. Hay excepciones, sí, hay excepciones, pero los hombres han tenido que avanzar full para poder alcanzar, y hay algunos que se han desarrollado y otros que han quedado en la mitad del camino. Y por eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo es lo mismo, si yo pongo una persona, o mis hijas muchas veces me han hecho el comentario, pero ¿cómo voy a poner los ojos? Es lindo, pero ¿qué? No hay nada más, porque ellas van a querer avanzar. Y la idea es que él sea cabeza, al que yo pueda mirar, al que yo pueda seguir, porque tiene una visión clara para dónde va, y no que yo tenga que estar diciendo, oye, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y para dónde vamos a ir ahora? Y oye, levántate, oye, no has leído tu Biblia. La idea no es eso, ¿cierto? La idea es que ya esté avanzado. Y por eso es importante ver dónde nosotros vamos a poner los ojos también. Y en esto hay que tener suma sabiduría. Avancemos. Ahora la pregunta, ¿con quién me casé? ¿Cuál es el llamado de Dios a mi esposo? Es una pregunta. ¿Estoy involucrada en su ministerio? ¿Soy un aporte? ¿Está cumpliendo mi matrimonio el propósito que Dios tuvo al unirnos? No solo nos unió para crear una familia. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿cuál es el llamado de tu marido? ¿Sabes cuál es el llamado de tu marido? Porque muchas veces no sabemos. Muchas veces llevamos 5, 10, 15 años y el marido no sabe. Ya llevando 5 es mucho. Si lleva 5 y el marido ya no sabe y ustedes son constantes en la iglesia, les voy a invitar que hablen con su pastor para que ore por ustedes y le hagan la oración de conversión. Porque ya sería un tiempo. Mire, ¿cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús? 3 añitos. ¿Cuánto tiempo se demoraban los creyentes? Rapidito. Pero nosotros pasamos 5, 10 años sin entender qué es lo que Dios tiene, y especialmente los hombres, para ellos. Entonces es una buena pregunta. Pero también es importante, ¿sabes tú? ¿Estoy involucrada en su ministerio? ¿Soy un aporte? Mire, ahí tenemos en esa foto a Sara Jerez con su esposo Jonathan. ¿Ya? La pregunta es, Sara Jerez y Jonathan, ¿ya? ¿Ok? Bueno, ella, la pregunta es, ¿él es un hombre que tiene un llamado, es útil en su llamado ministerial? ¿Quiénes los conocen? ¿Los conocen? Sí, los conocen. Bueno, él es un músico, una persona que ministra la palabra y sale con su esposa, los dos cantan alabanza y todo, y él es muy útil en eso, una persona que Dios los usa mucho para edificar y para ministrar la iglesia. Pero él es útil en su llamada, en su ministerio, y ella también es un aporte. También ella es útil en el ministerio de él, porque trabajan juntos. A lo mejor hoy día están haciendo la alabanza, que están desarrollando mayormente sus talentos, pero están trabajando juntos, son un aporte, y ninguno de ellos es mayor que el otro, los dos trabajan juntos, y por eso es importante. Ahora, la pregunta es, si tu esposo trabaja en el ministerio, es un líder del ministerio de alabanza, es un líder del ministerio de niños, es un mujer, cualquier cosa que trabaje en la obra del Señor, lo importante es, si tú eres un aporte, porque a veces decimos, sí, él es el líder, pero tú estás ahí para hacer su ayuda, para apoyarlo. Si tú dices, bueno, él es músico y yo no canto nada, bueno, a lo mejor tocas, y si tocas, entonces ayúdale con los niños más chiquititos para enseñar a hacer un semillero de niños que un día sean adoradores, ayúdale a administrar el calendario de los músicos, ayúdale a lo mejor a conseguir los recursos, las cositas, el pandero. A lo mejor necesitan sonido. En todas las iglesias siempre fallamos con el sonido. A lo mejor necesitas aprender sonido. A lo mejor hay muchas cosas que uno puede servir en el ministerio, no necesariamente teniendo que cantar. O si es un líder del ministerio de niños, lo mismo. También tú tienes que aprender a ser una maestra. A lo mejor no tienes el don de maestra, pero a lo mejor eres tienes el don de presidir, de liderar. Entonces tú organizas, tú haces, tú vas, tú hablas con ella, le buscas los recursos, le armas la sala, cualquier cosa. Pero ningún don que Dios te ha dado es inútil en la obra de Dios. Ningún don que Dios te ha dado es inútil en el trabajo que Dios le ha dado a tu esposo.
Por lo tanto, es importante trabajar juntos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el trabajo ministerial provoca unidad. Pero si yo estoy en mi casa solamente cuidando a los hijos y yo me preparo y le digo, bueno, para que él haga todo tranquilo, yo soy la mujer más espiritual y más linda porque cuido a mis hijos, ¿qué va a pasar? Él va a necesitar un apoyo allá y no va a faltar que él le dé ese apoyo allá. ¿Por qué? Porque él está solo, porque no lo entiende, porque la esposa no lo apoya, porque necesita a alguien que esté al lado de él. Y por eso es importante que crezcan juntos. Por eso es importante, porque nadie te va a sacar. Si tu esposo tiene un llamado, tú puedes ir allá y sentarte ahí con él. Si él es el que lidera el ministerio y lo organiza, usted siéntese allá y usted de atrás le dice, o en su casa le dice, mi amor, sería bueno que hiciera esto, mire, se le fue esto, se le fue... Ahí, a lo mejor no tienes un protagonismo, pero tú puedes ser la ayuda, estar con él, salir con él, ir a él. Ahora, si te toca ser músico y ahora tienes hijos, porque a veces llegan los hijos también y no puedes estar, es bueno recurrir a la familia, ¿cierto? Muchas veces que nos ayudan y pueden quedarse un rato con los niños. ¿Para qué? Para que yo pueda así estar con mi esposo, pero yo tengo que buscar la forma de poder ser un aporte y de estar con él. Porque es importante también crecer ministerialmente, así como cuando uno se casa, tiene un tiempo con su esposo, un tiempo, siempre a uno les aconseja tener un añito solito para que ellos puedan conocerse, por lo mínimo un añito para que ellos puedan tener unidad y compenetrarse en el matrimonio. Así también en el ministerio. O sea, si yo tengo un llamado, él tiene un llamado a servir juntos un tiempo, para que cuando a usted le toque quedarse en la casa, o cuando a las mujeres les toque quedarse en la casa, no estén reclamando, pero ¿y por qué tantas veces en la iglesia? Pero otra vez, ¿y por qué la casa llena de gente en mi casa? Y el gasto, ¿me entiendes? ¿Y qué no pasa con los niños? ¿Me entiendes por qué es importante? Porque cuando tú lo entiendes, cuando tú has desarrollado tu talento, tus dones, cuando tú entiendes el ministerio, tú no vas a estar diciéndole, oye, ¿qué tienes que ir a enseñar? No, pero es que yo tengo que ir allá, que los niños están enfermos, que yo... Sea valiente, vaya usted con los niños si puede. Ahora, si no puede y tiene 3 guaguitas, obviamente no va a poder sola, pero busque la ayuda, sea un aporte en el ministerio, sea una ayuda, y por eso es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, no podemos hacer el aporte, no podemos desarrollarlo con él. Entonces, está cumpliendo mi matrimonio el propósito que Dios tuvo al unirnos, porque no solamente es para crear hijos, para criar hijos. El matrimonio no es solamente para eso, el matrimonio es para cumplir un propósito espiritual, porque a todos nosotros Dios nos ha dado un llamado, nos tiene un llamado para servir, y eso nosotros debemos descubrir, y también cumplimos un propósito como matrimonio para servir al Señor. Ahora si estás solita, bueno, orar al Señor, como le dije al principio, orar para que Dios le dé a esa persona que usted necesita para que usted sea un aporte para Él y para que sea una persona madura en Dios. Eso también es importante. Avancemos. Ahora, ¿cómo está tu ministerio? Como les decía, cada uno de nosotros tiene un llamado personal. ¿Cómo estás respecto a ese llamado? ¿Conoces cuál es tu llamado que Dios te ha hecho a ti en forma personal? El ministerio, recordemos que es un ministerio llamado a mi marido y yo lo apoyo a él, pero yo también tengo que tener una ocupación en ese ministerio, pero ese no es mi ministerio, ¿entiendes? Me explico. Mi esposo es llamado para pastorear una iglesia. Yo lo apoyo en su llamado, yo estoy con él. Sirvo con él, le ayudo cuando se le va algo, le administro, le aconsejo a veces le pregunto por qué esta decisión. Hacemos algo, ¿cierto? Estamos involucrados con él, le ayudamos con la administración. Pero también yo tengo un llamado personal, que es hacer esto, prepararme para enseñar a las mujeres, lo que yo he vivido, lo que Dios me ha enseñado a mí a través de la palabra, y hacerlo. Pero yo también tuve que desarrollar mi llamado. Yo me recuerdo que las primeras cosas fue inscribir a las mujeres para ir al retiro, fue la primera cosa que hice en el ministerio. Luego estuve a cargo de la alabanza en el ministerio. Luego estuve haciendo las obras de teatro en el ministerio. Y luego Dios me llamó a enseñar. Y ahora a hacer esto. Entonces tenemos que ir desarrollando. A lo mejor siempre he estado en el ministerio de mujeres, pero he ido creciendo en el ministerio. A lo mejor te va a pasar toda la vida en el ministerio de niños, pero tienes que crecer en el ministerio de niños. No puedes quedar solamente ahí siendo el ayudante que lleva a los niños al baño a hacer pipí, que les da la colación. No, tiene que crecer y desarrollarse, porque para eso también hemos sido llamados. Es importante desarrollar nuestro llamado y no descuidarlo. Dios puede usarnos donde y cuando Él quiera. ¿Estás lista para la carrera? ¿Puedes decir que eres útil en tu congregación en donde quiera que se necesite de tu aporte? ¿Puedes decir que tú eres una mujer útil? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? ¿Estás lista? Incluso para el llamado de tu esposo, porque Priscila y Aquila dijo,
Pablo dijo, vamos para allá, y me imagino que su esposo estaba de acuerdo, y ella le dijo, ay no, es que mi hijo, es que mi mamá que está allá, no, ¿cómo vamos a ir? Partió con él. ¿Estás lista tú? Si viene un hombre preparado y te dice, mira, yo quiero que me acompañe en el ministerio, pero yo voy a hacer una obra a la China, ¿vas a ir con él? Esos son los desafíos que tenemos que tomar. Como decía la alabanza, tú me llevas más allá de la frontera, ¿cierto? Queremos ir más allá de la frontera, pero tenemos que estar listas. Eso es importante. Todo el tiempo de espera no es un tiempo para estar ahí y ver y mirar qué me va a tomar, qué no, prepararse, avanzar. Sigamos. ¿Existen parejas comprometidas en el servicio de tu iglesia? Es una buena pregunta. Por eso le decía, es importante, porque ella cumple una función. ¿Qué podemos aprender de ella como maestra? Ella nos enseña mucho como una maestra, ¿cierto? Porque con su vida nos está enseñando hasta el día de hoy. Y esto es importante porque en la iglesia se necesitan que las parejas funcionen juntas, trabajen juntas, porque es más fuerte para el ministerio. Porque como le decía anteriormente, es importante que trabajen unidos. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver en la Escritura. Los pastores necesitan esa ayuda. Dice, ¿qué es lo que le da fuerza a estas parejas? Yo las he visto, por ejemplo, he visto cuando crecen juntos. Ahora nosotros tuvimos una contingencia en nuestra iglesia donde salió gran parte de un ministerio y se fueron y quedó el ministerio solo. Pero, ¿en qué pensamos? En un matrimonio. Y un matrimonio que tuviera ciertas características. Y ahí encontramos a una de las personas que trabajaba conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona, ellos estaban ahí siempre juntos, sirviendo con compromiso, en todas las actividades. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que provoca que haya eso? Que tengan una comunión con Dios y que tengan una relación personal con Dios. Porque ella, al estar en el ministerio, ella nunca dijo, ay, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Y quién me va a tocar? Ella inmediatamente dijo, yo voy a ayudar y voy a estar ahí, y voy a ser maestra. Y ahí está con su esposo. Y a veces faltan los maestros, pero ahí está. Ella sabiendo y ayudándole al marido, dándole consejos y dándole ideas, está ahí. ¿Qué hace que estas parejas sean fuertes? Dice Eclesiastés 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y por uno de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, ¿qué es importante? Para que un matrimonio sea exitoso en el servicio a Dios, en la iglesia, para que sea útil, tiene que tener esta característica, tener una relación personal y una relación entre ellos, mutua. Es muy importante. ¿Qué es lo que podemos ver del versículo 9 y 10 que ya leímos? Que hay esfuerzo y apoyo mutuo. Tiene que haber eso, es importante. ¿Por qué? Porque dos llevan mejor la carga que uno. Incluso lo podemos ver económicamente, ¿cierto? Si dos trabajan, hay mejor recurso, se sostiene mejor la casita, todo. Ahora, si vamos a arriesgar a los hijos, mejor no trabaje uno nomás. Pero sí estamos viendo que en caso que los dos puedan trabajar y sostener su casa y sus hijos estén bien, o sean adultos ya. Emocionalmente, ¿por qué es importante que haya este apoyo mutuo? Porque en el ministerio es muy duro también, porque emocionalmente se sufren, es muy lindo, muy maravilloso, pero hay un lado B, donde las personas son muy críticas, muy exigentes muchas veces del líder, y sobre todo cuando están aprendiendo, y a veces le dan unos comentarios, le hacen unas críticas que son muy duras también para ellos, y ahí está la esposa que va a ayudarlo a sostener y decir, ya, no lo tomes tanto en cuenta, mira, lo importante es esto, estamos para servir, no sé, ayudarle a ellos, porque muchas veces quedan desarmados emocionalmente, y porque somos personas y sentimos, entonces hay que apoyarlo. También en la salud, si está enfermo, bueno, si está el otro, le puede ayudar, lo puede cuidar, lo puede sostener. Espiritualmente, ¿por qué? Porque si hay algo que es difícil, la esposa está ahí ayudando. Ahora, como les decía, si en tu ministerio tú no puedes hacer nada, pero a lo mejor tú eres una mujer que intercede, ora por tu marido, ora por lo que está sucediendo, para que Dios abra las puertas, para que la gente reciba, para que estén abiertos sus corazones. Hay que orar para eso. Y, bueno, un esfuerzo porque es un trabajo ministerial. El ministerio es duro. Y a veces significa que pasar mucho tiempo, especialmente cuando tú tienes que volver a empezar, tienes que invertir harto tiempo en la iglesia. Y los que tienen esta característica no están fijándose que pasamos 2 días a la semana, 3 días a la semana. Ellos quieren estar siempre. Ellos están siempre al lado de su pastor, al lado de su líder. Ya, yo voy. ¿Quién viene? Yo voy. Y ahí están, sirviendo. Porque es un trabajo fuerte.
un ánimo mutuo. Es importante, y no ignorar esto, que somos hechos humanos, somos humanos, y sentimos, y necesitamos de repente el cariñito, el afecto de la esposa, del esposo, y es importante que nosotros no olvidemos eso, porque a veces nos convertimos solamente en activistas y nos olvidamos de que somos un matrimonio, somos una pareja, y es importante que él sienta que yo estoy ahí, a pesar de que haya diferencia y hay enojo, y él no le va a decir, ya no estoy enojada, hazlo tú solo, ¿cierto? Es estar con él, que él sepa que a pesar de que hayan diferencias en nosotros, que a pesar de que hayan cosas que no resultaron, su esposa va a estar ahí con él, para apoyarlo, ¿cierto? Y no va a estar ahí diciendo, yo te dije que no lo hicieras, no, ¿cierto? Ya, fuerza mutua, tiene que haber un respaldo quiero decir 5 minutos, no voy a alcanzar, pero ya, un respaldo, tiene que haber un respaldo y defensa en tu casa. Tú como mujer sabia debes edificar tu casa. ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Cuando él viene a contarnos sus dificultades, sus problemas que tienen en el ministerio, tú no vas allá y poniéndole caras al que tuvo problemas. Tú no vas allá a defenderlo. Tú tampoco vas teniendo malas actitudes. ¿Por qué? Porque él te lo cuenta a ti. ¿Y qué tienes que hacer tú? No le vas a decir, no, pues si esa persona no sabe nada, no pesca nada, no entiende nada, así que no lo pesque más, échalo. Eso no es un consejo. ¿Por qué? Porque recuérdense que la iglesia, Dios capacita a los que son llamados y a veces no crecen rápido, hay que tener paciencia. Y ahí está la mujer, sabe que le dice, ya, pero no importa, pásalo por alto, mira, habla de nuevo con él, arregla la situación, ¿cierto? Es importante que hagamos eso. Sigamos, para ver si termino. ¿Qué tienes con tu esposo para entregar a Dios? 2 panes y 3 peces. Entrégalo a Dios. Lo poquito que tú tengas. No esperes estar capacitada ni preparada. Tú tienes disposición en tu corazón, te estás capacitando, estás yendo a la iglesia, tienes un compromiso, vaya. Y aunque sea poquito, délo a Dios. No tenga las excusas, es que no tengo trabajo, o sea que tengo mucho trabajo y no puedo ir, porque normalmente las mujeres tienen muchas excusas con su casa, con su ropa, con sus responsabilidades, pero lo poquito darlo a Dios. Porque si tú no haces lo poquito es porque no están bien tus prioridades. Dios no es lo primero en tu vida. Y si tú no tienes a Dios como prioridad en tu vida, tú vas a tener siempre excusas y vas a vivir, lo único que vas a desarrollar es el don de me siento, porque no hay otro don ahí, el don de me siento. ¿Por qué? Muchas veces el hombre va y la mujer, ¿qué está haciendo espiritualmente? Durmiendo, va dormida. Y muchas veces es así en el ministerio, las mujeres van dormidas. Y por eso es que es importante que nosotros vamos avanzando. Bueno, algo que podemos aprender, Pablo los halló a ellos y ¿qué hizo? Los desarrolló. Los pastores siempre necesitan ayuda. Dios te dio una iglesia, sé útil en esa iglesia. Nada más. También dice que ella era del mismo oficio y era una mujer hospedadora. Mi pregunta es, ¿eres hospedadora? ¿Abres tu casa para que otros vengan, como les decía, todos los días? ¿Mueres a tu comodidad? Porque mire cómo ella se negaba. Moría a su comodidad y a su intimidad. Porque muchas veces nos cuesta eso. Incluso cuando viene la mamá del esposo, ¿cierto? No, pero es que va a venir y va a molestar, y que va a estar toda la mañana, ¿cierto? Hasta en eso nosotros no nos negamos a nosotras mismas, pero debemos empezar a practicar las pequeñas cosas para poder hacer las grandes. Pero si no partimos por eso, no partimos por nada. ¿Estoy lista, Efraín? ¿O termino? Sígame. Bueno, la conclusión, ¿qué podemos ver de ella? Exhorta, anima a otros a encontrar o a seguir el ministerio de una forma efectiva y nunca hagas discípulo para ti mismo. Eso es importante, que nosotros podamos exhortar a otros y ayudar al desarrollo y el crecimiento de otras personas. Y lo más importante es nunca ser discípulos para nosotros mismos, porque ellos no lo hicieron, ¿cierto? Ellos no hicieron discípulos para sí mismos, y eso es muy importante en el ministerio, que los discípulos son para Cristo. La gente no depende de mí. Yo no soy solamente la maestra que ellos tienen que venir cada vez a preguntarme lo que tienen que hacer, porque para eso tienen a Dios y su palabra. Yo les tengo que enseñar la palabra para que ellos aprendan a tener su comunión con Dios, y no dependa de mí. Y recuérdense que el que enseñó que la iglesia en Corintios le dice, ¿acaso Cristo está dividido? No está dividido Cristo, dice, porque unos decían que era de Pablo y otros de Apolo, pero Pablo fue quien les enseñó a ellos, y ellos replicaron lo mismo, porque ellos no hicieron discípulos para ellos mismos, y eso es algo que debemos aprender. Y, bueno, yo creo que hasta aquí nomás, porque terminamos la hora, ¿cierto? Si alguien quiere más las otras conclusiones, se las digo después. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les bendiga.